Saludos, amados hermanos de la visión de restauración. Es todo un honor poder compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes y espero que en este momento se encuentren en un lugar cómodo, que vayan a su cama, que vayan en- preferiblemente en la mesa, que agarren su palabra, la Biblia, y ustedes puedan acompañarme en este estudio. Para mí es todo un placer, como ya lo he dicho, es todo un honor compartir este estudio de la palabra de Dios. Esta noche quiero compartirte un tema muy importante para todo creyente. Como tú sabes, hemos estado hablando acerca de muchas cosas este tiempo. Hemos estado hablando acerca de toda la Biblia. El pastor Cristian, todo este año prácticamente, y el año pasado, ha estado compartiéndonos mucho de la palabra, ¿no? Principalmente los libros de la Biblia. Así que yo estoy seguro de que tú tienes un buen contexto del panorama bíblico del que vamos a hablar esta noche. Así que te voy a pedir que ahí en tu lugar puedas inclinar tu rostro y ores junto conmigo para entregar este tiempo al Señor. Amado Padre, te damos las gracias por esta noche, porque tú una vez más estás con nosotros, una vez más permites que podamos aprender más de tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes, que abras nuestro entendimiento, que quites toda distracción solo por este momento, Señor, para que nosotros podamos concentrarnos y dedicarnos a una tarea que es realmente importante en nuestras vidas, que es el estudio de tu palabra. Señor, te entregamos esta hora, te entregamos este tiempo, te entregamos nuestras vidas y rogamos por aquellos que todavía no se han conectado. Señor, que tu palabra sea difundida por todo internet, Señor, y que este estudio pueda impactar el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces ahí donde estás, te voy a pedir que vayas comentando, vayas poniendo en los comentarios si estás ahí presente, digas, estoy aquí presente para que yo te pueda ver y para que también puedas participar esta noche en el estudio bíblico. Así que eh, el estudio de esta noche es el estudio personal de la palabra de Dios. Otra vez, el estudio de esta noche consiste en el estudio personal de la palabra de Dios. Como ya les he comentado, hemos hablado acerca de toda la Biblia. Con el pastor Cristian hemos visto toda la Biblia, casi en su totalidad. Hemos visto cada libro, quién es el autor, en qué tiempo lo ha escrito, cuál era el contexto de este autor. Y ha sido un estudio de gran bendición para tu vida. Estoy seguro de que sí. Si no has participado en alguno de esos estudios, puedes volverlos a ver por internet. Así que te recomiendo que vayas y le eches un vistazo. Pero esta noche vamos a ver algo muy importante. Y es el estudio personal de la palabra de Dios. Y son dos puntos que quiero que toquemos que he visto que son de mucha relevancia. El primero es la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios y el método del estudio personal de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos conformamos con lo que aprendemos en algún lugar de la palabra, pero no vamos mucho más allá. No nos interesa mucho el hecho de aprender nosotros mismos con Dios. Entonces esta noche quiero que hagamos eso. Entonces vayamos al primer punto. Primero quiero que veamos un par de versículos. El primer versículo se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. El que lo tenga, diga yo lo tengo. Bueno, escríbalo en los comentarios, el que ya lo tenga. Bien, escuchen atentamente la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Miren, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que se encuentra en Colosenses. Y bueno, les está instando algo muy similar a lo que les está instando en Efesios. La carta de Colosenses y Efesios son dos cartas que son bastante similares en el contenido que tienen. Sin embargo, aquí hay una pequeña variación en cuanto a lo que les dice en la iglesia de Efesios. A los Efesios, Pablo les dice lo siguiente, les dice que el Espíritu de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Pero en Colosenses, lo que les está diciendo es que la palabra mora en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que estar lleno del Espíritu Santo siempre va a ser estar lleno de la palabra de Dios. Es decir, una persona no puede decir que está completamente llena del Espíritu si no mora la palabra de Dios en él.
La palabra de Dios va a ser la que nos va a guiar. Es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para nuestra vida cristiana. De manera que si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, no tienes la palabra de Dios en tu mente, no sabes ponerla por obra, no la estudias simplemente, estás cometiendo un gravísimo error como creyente. Cada creyente en el mundo debería estudiar la palabra de Dios. El día de hoy nosotros no tenemos ninguna excusa. Antes, quizás en el tiempo de la Edad Media, la gente podía poner excusas de distinto tipo, ¿no? La gente podía decir, bueno, yo no tengo una Biblia a la mano, la Biblia está en otro idioma que yo no lo entiendo. Otra persona podía decir, yo no sé leer la palabra de Dios, así que no la puedo leer. En otro tiempo la gente podía decir, yo no la puedo comprar porque es demasiado cara para mí. Sin embargo, en nuestro tiempo, la Biblia es el libro más accesible que tenemos. No existe otro documento, otro libro que pueda ser más barato que la Biblia. Tú puedes conseguir una Biblia desde gratis, puedes conseguirla desde 18 bolivianos, puedes comprarla ahí en sociedades bíblicas, en alguna librería. Puedes acercarte a un hermano en la iglesia y decirle si te puede regalar una Biblia, si te puede obsequiar una Biblia. Las tenemos hasta en internet. Tú puedes entrar a internet, pones Biblia y te aparece la Biblia en todas las versiones posibles, te aparece en su lenguaje original. Lo que tú quieras puedes encontrar de la Biblia el día de hoy. La única excusa es que tal vez tenemos flojera. A veces ponemos el tiempo como excusa. Sin embargo, hermano, quiero que entiendas la importancia de esto. Pablo decía, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Que mora en abundancia. La única forma en la cual va a abundar en ti no solo es escuchándola los domingos en la prédica. Otra forma es en la que nosotros estudiamos la palabra personalmente y nos encontramos con Dios cara a cara. Vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo se encuentra en Esdras 7:10. Y bueno, este pasaje es bastante interesante, nos habla acerca de Esdras, pero nos habla de 3 cosas que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy. Escuchen atentamente lo que dice este pasaje. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está enseñando es que Esdras en su tiempo, después del exilio en Babilonia, lo primero que hace Esdras es agarrar la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de la ley de Jehová, las escrituras, los escritos de Moisés, los salmos, siempre se refiere a la palabra de Dios. Y en este caso está hablando de la ley de Jehová. ¿Qué es lo que hace Esdras? Han vuelto del exilio en Babilonia. No estaban en su territorio y la mayoría de los israelitas no conocía la palabra de Dios. Lo primero que va a hacer Esdras es agarrar la palabra y va a hacer inquirir. ¿Qué es inquirir? Es que Esdras estaba estudiando a profundidad la Biblia. La Biblia para su tiempo, que era el Pentateuco y algunos otros libros más que habían. Estudia a profundidad. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Esdras quería estudiar la palabra de Dios? Para cumplirla. Eso es lo que dice. La estudió para cumplirla. Esdras quería poner por obra lo que Dios le estaba demandando. Hermano, ¿y tú cómo sabes que estás poniendo por obra lo que Dios te está pidiendo si no estudias la palabra? Lo que dice a continuación es que Esdras estudió la palabra para poder enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Yo sé que tal vez la mayoría de ustedes no es maestro en la iglesia, tal vez los que me están escuchando no son líderes de GPS, no pertenecen a alguna especie de liderazgo en el cual enseñan, pero muchos de ustedes son padres, son papás de sus hijos. Muchos de ustedes son abuelos, tienen nietos. Otros quizás son hijos, pero tienen papás que están empezando en la fe. Bueno, lo que dice la palabra es que la estudiemos para cumplirla y para poner en práctica lo que dice. Si tú tienes hijos, enséñales la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a enseñar algo que tú no conoces? Enséñales a guardarla. Bien, habiendo visto estos 2 versículos, quiero que ahora sí entremos al estudio.
quiero que ahora sí te abroches los cinturones porque lo que viene a continuación está fuerte. Vayamos entonces a la palabra de Dios y continuemos con este estudio. Bien, lo primero que vamos a ver es su importancia. ¿Por qué será importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios? ¿Será solo porque el pastor quiere que nosotros estudiemos? No sé, el pastor le ha dicho al Josué que les hable acerca de la palabra de Dios porque estos hermanos no la leen. Y el pastor quiere ahí incomodarte un día en la semana. No, ese no es el motivo. Bueno, ¿sabías que muchos hermanos tienen el hábito de aprender la palabra, pero solo aquello que escuchan de otras personas? Hermano, es muy bueno que tú escuches prédicas en internet. Es muy bueno que tú escuches al pastor los días domingos. Más bien es muy bueno que tú hagas eso, que tú te congregues. Es muy bueno que tú asistas a alguna especie de estudio bíblico. Pero no es lo único que deberías hacer. No deberíamos buscar estudiar la palabra de Dios solamente de otras personas, sino tratar de encontrarnos nosotros mismos con Dios. Y mira, no solo hay muchos hermanos que aprenden la palabra de Dios así. También muchos maestros tienen el hábito de repetir lo que han aprendido de otros o lo que su imaginación les impulsa. Miren, ¿qué tal si tú al próximo mes, tú vas a ser el líder en la iglesia? Dios te llama para el liderazgo, pero tú no has estudiado la palabra de Dios. Vas a hacer lo que muchos maestros de la palabra hacen el día de hoy, lo que muchos predicadores hacen. Repetir nada más lo que han aprendido de otras personas. Si tú ves la imagen que tengo de fondo, vas a ver que son latitas, ¿no? Son enlatados. Y sí, yo sé que los enlatados son deliciosos, son ricos, pero ¿vivirías de puro enlatado en tu vida? ¿De comida enlatada? Pienso que no. Pienso que el enlatado, aunque es muy bueno, tiene cosas que tal vez no te van a hacer bien a tu organismo. Vivir de enlatados no es bueno, no va a ser algo saludable para ti. Quizás vivas mucho tiempo, pero vas a vivir así, de enlatados, de comida procesada, de cosas que otra persona ya lo ha trabajado. ¿O es mejor que tú puedas cocinar tus propios alimentos? Puedes comprarte tu carnecita y vayas a tu casa y la tuestes, le pongas lo que a ti te gusta y te la comas así todo rico. Pienso que sí. Hermano, si alguna vez tú has hecho esto, solo vives de lo que te predican otras personas, no solo lo hagas de ellos, no dependas solamente del pastor, no dependas solamente de otros maestros, de lo que escuches en internet, de algún pequeño artículo que encuentras, porque está bien que lo hagas, pero al final van a terminar siendo enlatados. Con lo que tú tienes que encontrarte es con la palabra viva de Dios. Y si tú eres maestro de la palabra, y tú no estudias la palabra, sino lo único que haces es repetir lo que otra persona ha dicho, o lo que tu imaginación te dice, si tú cuando predicas no utilizas la palabra de Dios, tú no estás predicando la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios personalmente para enseñarla, tú no estás predicando la palabra de Dios, estás predicando la predicación de otra persona. Estás predicando lo que tu imaginación te está diciendo. Hermanos, si ustedes ven a alguien alguna vez que predica y no utiliza la Biblia como fundamento, tengan una señal de banderita roja porque hay peligro en esa enseñanza. Es más, una característica de la iglesia protestante, de la iglesia reformada y de las iglesias evangélicas es que nosotros predicamos utilizando la palabra de Dios todo el tiempo. La citamos, la estudiamos a profundidad porque no queremos ser engañados por nadie. De manera que si tú escuchas a alguien que no utiliza la palabra de Dios, ten mucho cuidado. Vamos a continuar. Pero hay algo importante, la Biblia nos habla de la importancia que tiene su propio estudio. Quiero que continuemos, vamos a la siguiente diapositiva. Continuamos con su importancia, ahora vamos a ver sobre algunos puntos sobre la importancia de la palabra de Dios. Hay algunas características, yo he extraído estas pocas, pero hay muchas más. Hay muchas más razones por las cuales nosotros debemos dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Miren, aquí quiero citar Esdras 7:10, que es el pasaje que ya les he leído. Saben,
no existe otra forma en la cual nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Hay muchos pasajes que nos hablan de eso, pero hay uno que es interesante, que es Esdras 7:10. Lo que Esdras nos está diciendo es que él decide buscar conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Yo entiendo que muchos de ustedes creen en la oración. La oración es muy buena y nunca debemos subestimar la oración. No debemos ponerla en segundo plano. La oración debería estar siempre con nosotros. Deberíamos orar todo el tiempo, como lo dice el apóstol Pablo. Orad sin cesar. Pero no solo es eso. No es que Dios se te va a aparecer todos los días en tus sueños y te va a decir lo que es su voluntad. Porque Dios ya ha escogido un medio por el cual quiere que tú conozcas su voluntad. Y esa es su palabra. Si no, Dios no se hubiera tomado la molestia de inspirar su palabra a todos los hombres que venían, a todos los profetas, a todos los apóstoles, a los 12 apóstoles. No, Dios no se hubiese tomado la molestia de hacer eso si Él se iba a estar revelando a todas las personas. Dios se revela a través de su palabra. Dios se revela a través de su palabra. Nosotros podemos conocerlo a través de la lectura de las Escrituras. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, no necesitas ir donde un apóstol para que te la enseñe. No necesitas ir ni siquiera donde un líder para que te diga lo que Dios quiere que tú hagas. Lo que tú debes hacer es estudiar la Biblia, encontrarte con Dios cara a cara, así como lo hizo Esdras. En su tiempo tal vez las otras personas no podían tener la Biblia a la mano, pero en tu tiempo sí se puede. Dios ha hecho que la Biblia sea accesible para ti, entonces estúdiala, usa la palabra. El segundo se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La palabra de Dios nos corrige del error. La palabra de Dios nos corrige del error. ¿Qué es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16? El que lo tenga, escriba, yo lo tengo y levante su manito ahí en el chat. Yo les voy a esperar un ratito mientras yo también busco Timoteo capítulo, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Bien, yo lo tengo, así que si tú ya lo tienes en tu casa, ahí veo algunos comentarios que están levantando la manito. Bien. Dice lo siguiente la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, si nosotros estamos yendo por un mal camino, es posible que no lo sepamos. Es posible que no lo contemos en la iglesia, porque es un aspecto de nuestra vida que no le tenemos mucha importancia. Quizás no lo hemos hablado en la iglesia, no lo sabe ningún líder, solo lo sabes tú, pero ni siquiera tú sabes si eso es voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber si te equivocas en algunas cosas? Estudia la palabra. Solo con el estudio de la palabra de Dios tú vas a ser capaz de corregir el error que estás cometiendo. Y además de corregir el error, la Biblia te va a mostrar cómo es que debes evitar este error en muchos de sus pasajes. Para que nosotros hagamos la voluntad perfecta de Dios. Ahora vamos a ver un segundo aspecto. Un tercer aspecto, perdón, nos advierte sobre los falsos maestros. Hermano, si yo te hago la siguiente pregunta, ¿cómo sabes que tú no estás siguiendo a un falso maestro? Tal vez tú me digas, no, es que es bien buenito al que yo sigo, ¿no? No, es que tal persona, ese fulanito, ese fulanito está tocado por Dios, se lo escucha. Bien, hermano, la única forma en la cual nosotros podemos saber si alguien es un profeta falso, un falso profeta, un falso maestro, es escuchando lo que dice y viendo sus acciones. Y si tú quieres conocer cómo es un verdadero maestro, ve la palabra de Dios. Y esta te va a decir. Por ejemplo, hay aquí un pasaje que se los estoy poniendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22. Esta porción enseña
¿Cómo es que se ve un falso maestro? ¿Qué es lo que busca un falso maestro? Si no lo sabes, yo te invito a que después del estudio bíblico tú puedas en tu casita ponerte a leer estos pasajes. Es importante que nosotros estudiemos así la palabra de Dios. Vas a ver que tu vida va a ser inmensamente bendecida. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Si tú quieres comprobar mi predicación, puedes ir a la palabra de Dios. Y puede que yo me equivoque en algún punto, pero la Biblia no se equivoca. La Biblia no tiene errores. Entonces tú puedes venir a decirme, hermanito Josué, mira, esto es lo que dice la palabra y el otro día hablaste acerca de este asunto, pero la Biblia dice esto. Bien, si yo estoy equivocado, yo debo amoldar mi vida a lo que dice la palabra de Dios, por encima de cualquier otra cosa. Entonces, hermanos, su fe no está basada en personas, está basada en Dios que les ha dado la Biblia para que ustedes comprueben lo que es verdadero y lo que es justo. Y vean, si están siguiendo un falso maestro, estén advertidos acerca del error, estén vacunados contra el mal de los falsos maestros. Hay otro pasaje que es muy interesante, que es para lo que generalmente utilizamos la Biblia, ¿no? El otro concepto que tenemos es que nos provee de consuelo en la aflicción. Bien, algunos hemos sobreusado esto, ¿no? Utilizamos la Biblia como si fuesen una especie de mantras. Los mantras son frases, ¿no? Que se repiten una y otra y otra y otra vez para conseguir ciertas cosas. Utilizamos la Biblia de esa forma muchas veces. Sin embargo, la Biblia nos ayuda en la consolación, en medio de la aflicción. La Biblia va a consolar tu corazón, va a agarrar tu corazón, lo va a limpiar, va a entrar hasta lo más profundo de tu ser. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 25. Vamos al Salmo 119, versículo 25. Permítanme encontrarlo. Mientras tanto, te pido que ahí en tu casita tú también vayas buscando este versículo. A ver. Salmos 119, versículo 25. Hay un dato que es muy interesante acerca de este salmo. Es el salmo más largo de la palabra de Dios. Pero no solo es el más largo, es el salmo que se dedica a hablar de esta importancia que tiene estudiar la palabra de Dios. Y es el salmo más largo, y es el capítulo más largo de la Biblia. Escuchen lo que dice el Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. El salmista está pidiéndole a Dios que lo vivifique en su palabra. En su palabra. Si tú lees más antes, va a decir que la palabra de Dios es la que guía mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina por donde voy. La palabra de Dios me corrige. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y ahora dice, la palabra de Dios me va a vivificar. A mí que estoy afligido. ¿Qué les parece? Hermanos, podemos utilizar la Biblia como nuestro consuelo en la aflicción. Amén. Y por último, Juan capítulo 18, versículo 31. La palabra de Dios nos hace crecer según Cristo. La palabra de Dios nos hace crecer según Cristo. Y quiero que me acompañen a Juan 18, 31. A ver. Muy bien. Lo que dice Juan 18, 31 es lo siguiente. Este creo que no es el versículo, perdón. Juan 18, 31 no es este. Bien, hermanos. Bien, este pasaje, el pasaje de Juan que yo estoy buscando, no es este precisamente, pero hay otro pasaje acerca que dice, si vosotros sois verdaderamente mis discípulos, permaneceréis en mi palabra. Y si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo sé que algunos de ustedes conocen eso. Permítanme encontrar ese pasaje para que pueda leérselos. Aquí está. El versículo es Juan
8:31, no es el 18, Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Muchos solo utilizamos la segunda parte, ¿no? Del 32, la verdad te hará libre. Lo que está diciendo Jesús en el contexto es que tú, que eres el discípulo de Jesús, estudies su palabra y permanezcas en ella. De esta manera vas a ser su discípulo verdaderamente. Y esa verdad te va a hacer libre. La verdad de Cristo te va a hacer libre. Libre de tus pecados, libre de las ataduras que tú tengas. Cristo te hará libre. Ahora que hemos visto su importancia, quiero que vayamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver algo muy importante. Ahora vamos a ver el método de estudio de la palabra de Dios. Yo sé que estoy volando, estoy yendo tal vez muy rápido, pero es porque quería llegar a este punto. Miren, yo sé que muchos de ustedes tienen esa hambre de aprender de Dios, de aprender más la palabra de Dios. Y sé que no hay muchos lugares donde ustedes puedan leer. Sé que tal vez ustedes la leen la palabra, pero no la entienden. Leen una y otra vez y dicen: no entiendo lo que me está diciendo este versículo. Quiero ayudarte con ese aspecto de la palabra de Dios y voy a enseñarte acerca del proceso de estudio bíblico. El proceso de estudio bíblico se divide en 3 importantes partes. Ya son 3 partes muy importantes. La primera es la observación. Miren, tal vez muchos de ustedes ya han leído la palabra de Dios de tapa a tapa, ¿no? Han ido un pasaje por pasaje, han acabado con la palabra de Dios, se la han devorado completamente y ustedes están felices de eso. Sin embargo, no se han dedicado a estudiarla a profundidad. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es estudiar la profundidad, no nada más leerla. Está muy bien que la leas, pero es importante que tú la medites. Hay algo importante para nosotros los cristianos, es la meditación. Nosotros no hacemos como los budistas, ¿no? Que meditan juntando las manos y hacen y todo el tiempo se quedan así y dicen: trata de poner tu mente en blanco, y eso es meditar. No, nosotros lo que hacemos al meditar es estudiar la palabra de Dios. Agarramos la Biblia, entramos a lo profundo y tratamos de descubrir lo que realmente esta nos está enseñando. Y bueno, hay 3 cosas que son muy importantes. Tú las puedes aplicar, no importa quién tú seas. No importa si tú tienes estudios teológicos, los más grandes, tienes doctorados en teología y eres capísimo en la palabra de Dios, te sabes todos los versículos de memoria, o tú te has convertido ayer. Acabas de llegar a la congre y recién estás conociendo a los hermanos. No importa si tú eres el creyente más nuevo en el mundo o tú eres el creyente más antiguo. Este método de estudio de la palabra te va a ayudar a ti. No necesitas tener más estudios que solo saber leer la palabra de Dios. Saber hacer preguntas, nada más. Y te voy a pedir que puedas tal vez agarrar un cuadernito en tu casa y tú mismo estudies. Vas a ver lo bendecido que vas a ser. Si realmente estás tomando en serio tu llamado como cristiano, lo que tú deberías hacer es estudiar la palabra de Dios. Estudiarla a profundidad. Tratar de encontrar el verdadero significado de cada pasaje, de cada texto. Y de esta manera ser un verdadero discípulo de Cristo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El primero es la observación. ¿Qué es lo que hacemos en la observación? Damos una lectura a la porción bíblica. Por ejemplo, ustedes deciden estudiar el Evangelio según Juan. Lo que van a hacer es agarrar el capítulo 1, por decirles. Van a agarrar el capítulo 1 y le van a dar una lectura. Es la lectura de vuelo de avión, ¿no? O la lectura como si estuvieran en el teleférico. Yo sé que la mayoría de ustedes ha ido en el teleférico. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas en el teleférico? Tú puedes ver la ciudad, ¿no? Toda la ciudad. Ves la ciudad, ves las casitas. No las ves a detalle. No puedes describir cada aspecto pequeñito de las casas, pero sí las ves. Entonces, lo que haces es eso. Leer la porción. Lees y pasas así de volada.
Puedes leerla 2 a 3 veces si no se te queda en tu cabeza. Una vez que ya tengas una idea de lo que habla este pasaje, solo observándolo, leyéndolo, haces lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es observar detalles, algunos detalles como el lugar en donde ha sido que se han llevado a cabo estos hechos. Puede ser en Israel, puede ser en Egipto, puede ser en el río Jordán, cuando Jesús está por el río Jordán, está siendo bautizado. Puede ser en Babilonia, el libro de Daniel, por ejemplo, puede ser en Babilonia, puede ser en otros imperios, como el caso de Esther, puede ser de camino de la tierra prometida hacia Israel, en el desierto con Moisés. Puede ser ese camino, puede ser en el Edén con Adán y Eva. ¿En qué lugar ha sido escrito esta porción que estás leyendo? No solo el lugar en el que ha sido escrito, en qué lugar se está llevando a cabo el evento que tú estás leyendo. Por ejemplo, si tú lees las cartas de Pablo, te va a ayudar mucho saber cuándo Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué cartas las ha escrito desde la prisión? ¿Qué cartas las ha escrito estando libre, estando en una ciudad? ¿Qué cartas las ha escrito cuando estaba pasando pruebas? En muchas cartas Pablo estaba encarcelado en Roma. Entonces esto te ayuda muchísimo para entender por qué les decía ciertas cosas a los hermanos, por qué Pablo decía estar encerrado, por qué les dice que su consuelo es Cristo. Esto te va a ayudar muchísimo. El lugar. Lo segundo es los personajes. ¿Quiénes son los que están en la historia? Puede ser que esté Jesús con sus discípulos, Moisés y el pueblo de Israel, puede ser que esté solo Dios y Moisés, puede ser que sea Noé y todos los animalitos, Adán y Eva, la serpiente. ¿Qué personajes están en el relato que estás leyendo? ¿Quiénes son los que están ahí? Puede que estés leyendo una parábola y estén los discípulos ahí sentados porque la Biblia lo dice. Jesús les enseñó a sus discípulos. Puede que Jesús esté en la alimentación de los 5,000. Entonces está Jesús y 5,000 personas más sus discípulos. Otro detalle que tú tienes que entender es el tiempo. ¿En qué momento está ocurriendo los eventos? En el momento en el que Jesús nace, cuando Jesús es adulto, cuando ya es mayor, cuando está muriendo. ¿En qué momento? ¿Cuál es el tiempo? El año, por ejemplo, el año en el que Pablo estaba en la cárcel, ¿qué estaba sucediendo alrededor de ese contexto? El tiempo en el que se ha escrito, el mensaje. ¿Qué es lo que este pasaje quiere enseñar? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? ¿A dónde está apuntando este pasaje? Las parábolas, por ejemplo, muchas de ellas, Jesús está apuntando a que las personas entiendan el reino de los cielos. ¿Cuál es el mensaje que se encuentra ahí? Lo vas a encontrar leyendo el contexto general de las escrituras. Hay una norma muy importante cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Esta norma se aplica en todo el mundo y en todo lugar. ¿Cuál es? La norma es: la Biblia se interpreta a sí misma. No necesita de intérpretes. No necesitas comprarte un libro que diga comentario de la Biblia, ¿no? Que sea así gruesote. No necesitas comprarte eso. Puedes comprarlo, es una muy buena herramienta, pero no es algo indispensable para tu estudio de la palabra. Te va a ayudar mucho, es lo que otra persona ha estudiado de la palabra de Dios. Va a tener muchas cosas que son muy buenas, pero nada se compara con que tú lo hagas personalmente. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, como la Biblia se interpreta a sí misma, si quieres descubrir lo que estás leyendo, debes leer los versículos que están antes y los versículos que están después. Así vas a descubrir el mensaje que te está comunicando. Ahora, otra cosa que debes tomar en cuenta, tomar nota, es lo que está aconteciendo. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Quién ha fallecido? ¿Quién está caminando? ¿Hacia dónde se están dirigiendo? ¿Por qué están discutiendo los personajes? ¿Por qué Pablo está alzando el tono de voz en sus cartas? ¿Por qué parece que Pablo les está riñendo? Todo eso es lo que tú tienes que analizar cuando estudias la palabra de Dios. Y bueno, los resultados. ¿Qué resultados están trayendo todo esto? ¿Hacia dónde ha apuntado el autor? ¿Qué es lo que ha logrado con lo que ha dicho? ¿Qué es lo que está logrando con lo que está diciendo? Eso es lo que tú debes tomar en cuenta. Esto es el paso número 1, la observación. El paso número 2 es la interpretación.
Una vez que tú ya has visto todo el panorama, no estás interpretando, no estás asumiendo nada. Lo único que estás haciendo es ver lo que ya está ahí, lo que ya está en el texto, lo que Dios ya ha revelado por su palabra. Eso es lo que has hecho hasta este momento. Ahora vas a interpretarlo, vas a extraer el mensaje que está ahí para ti. Lo vas a extraer. En esta parte buscamos el significado, lo que el autor quería decir a la audiencia original. ¿Y por qué dijo eso el autor? El problema que muchas veces cometemos, y si tú ves en internet cientos de videos, es que tratan de encajar el mensaje de la palabra de Dios a un tiempo que no corresponde al de la palabra de Dios. Vas a ver que hay cientos de personas que cada vez que dice que va a haber un terremoto, una inundación, lo que ellos hacen es decir, la palabra de Dios ya había hablado acerca de esto, y no solo en el texto de Jesús cuando dice que va a haber todas estas cosas. Lo que usan son pasajes del Antiguo Testamento, utilizan profecías que ya se han cumplido. Y dice, no, aquí dice la palabra de Dios que eso iba a acontecer, pero la Biblia no se está refiriendo a esas cosas. No está hablando acerca de eso. Ustedes van a ver acerca de gente que dice, no, la Biblia habla acerca de aspectos místicos, que habla acerca de esto, que predice acerca de esto. Pero no, la Biblia no estaba hablando de eso, porque su mensaje no estaba referido a esas cosas. A Dios le importa más tu salvación y que tú crezcas conforme a la estatura de Cristo, a que tú sepas, por ejemplo, quién va a ser el presidente de la próxima gestión en Estados Unidos, ¿no? Porque muchos dicen que, bueno, la Biblia en este versículo, en tal parte, dice que el presidente iba a ser negrito, en este otro versículo dice que iba a ser un hombre millonario, pero la Biblia no habla acerca de eso. Porque la Biblia está dedicada a su mensaje a la salvación del hombre, a cómo es que tú vas a convivir día a día con las cosas, a cómo es que tú vas a conocer a Dios. Y sí habla de profecía, sí habla de cosas que van a acontecer en el futuro, en Apocalipsis, por ejemplo, pero cada texto en su contexto. ¿Qué es lo que el autor quería decir con las cosas que está diciendo? En muchas ocasiones vas a leer pasajes que no los vas a entender a la primera, porque el autor está hablando acerca de algo que está sucediendo en su tiempo, no ahora, algo que está sucediendo ahí. Y si tú quitas el mensaje de ahí y tratas de entenderlo como si el autor te estuviese hablando ahora, vas a perder el hilo de todo lo que el autor te quería decir. Un pasaje muy interesante que muchas personas sacan de contexto completamente porque no leen la porción, es ese pasaje en Jeremías que habla y le dice Dios a Jeremías, le dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, lo que dicen muchos es que bueno, lo que debo hacer es orar y clamar a Dios y Dios me va a enseñar cosas ocultas que no conozco. No, la Biblia no se está refiriendo a eso. Ese pasaje no está bien interpretado. ¿Por qué? Si tú lees el contexto, a quien le está hablando es a Jeremías y no a ti directamente. A ti el mensaje te puede llegar indirectamente, pero le está diciendo a Jeremías. Lo que debes buscar es qué es lo que Dios le quería decir a Jeremías. Y lo que encontramos cuando estudiamos ese pasaje es que Dios le estaba mostrando algo más grande, algo que era desconocido para él, el Evangelio. Dios le estaba revelando lo que iba a hacer. Mira, tú puedes orar a Dios y está muy bien y Dios puede mostrarte cosas, pero eso no significa que cada vez que tú clames Dios te va a dar una nueva revelación de algo. No, lo que tú debes hacer es clamar a Dios, pero que Él te enseñe su palabra, que Él te revele los misterios que no entiendes de su palabra. Y ese es un ejemplo, hay muchos más que muchas veces asumimos y los malinterpretamos en el contexto. Lo que debes hacer es buscar qué es lo que el autor les estaba diciendo a la audiencia original, qué es lo que quería conseguir el autor, qué es lo que Jesús estaba diciendo con sus palabras y cómo iban a entenderlo ellos. ¿Por qué habrá dicho eso el autor? Una vez que haya sacado ese mensaje que ha sacado, ya está, aquí está el mensaje, lo que el autor les quería decir, ahora sí lo vamos a aplicar a nuestra vida. Ahora sí corresponde eso. Porque el tercer punto es la aplicación. Ahora, ¿qué estamos buscando en la aplicación de la palabra de Dios? Sí, y suena fácil, pero a veces es bastante complicado aplicar ciertos textos.
quiero darte algunas pautas que te van a ayudar a poder aplicar la palabra, ciertas porciones de la Biblia a tu vida. Y tienes que usar estos parámetros. Los pongo como ejemplo. Hay muchos más parámetros que tú puedes utilizarlos. Hay muchos más parámetros que tú vas a decir, bueno, tal vez de esta forma también puedo tomarlo, porque es una aplicación. Sin embargo, no debes confundirte con la interpretación. La interpretación es lo que la palabra dice, tal cual la dice. No tenemos que sacar nada de contexto. La aplicación es el paso en el que damos, en el que decimos, ¿cómo es que esto que la palabra me ha enseñado puedo aplicarlo ahora en mi vida? ¿Cómo es que este texto se aplica a mi vida? ¿Cómo es que este mensaje funciona para mí, conmigo? Y lo que tenemos que hacer es buscar esa aplicación. Vemos si se trata de algo que debemos obedecer. Bien, la porción que acabas de estudiar es algo que tú debas obedecer. Te está pidiendo algo. Por ejemplo, si tú ves los 10 mandamientos, ¿es algo que debes obedecer? Bueno, la respuesta iba a ser sí. Dice Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues no debes tener dioses ajenos delante de Dios. Eso es lo que te está pidiendo. ¿A quién se lo estaba escribiendo? Si vamos a la interpretación, se lo estaba escribiendo a Israel. ¿Qué es lo que quería? Que Israel no cometa la idolatría que cometían los pueblos de antes. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? En nuestro contexto, ¿hay ídolos? Pues sí, hay muchos ídolos. No solo de estatuas. Hay muchas personas que toman a gente, a personas, como sus propios ídolos. Entonces, ¿cómo deberíamos entender esto? ¿Cómo lo aplicas? Pues yo no voy a tomar ídolos, yo no voy a hacer estas cosas, yo no voy a creer en lo que ellos creen. ¿Debemos obedecer lo que está diciendo este pasaje? ¿Es una orden que está dando? Bueno, ese es un parámetro. Otro, ¿es algo que debemos creer? ¿Hay algo en este pasaje que te está diciendo, bueno, debes creer en esta verdad? ¿Hay una verdad que te está enseñando este pasaje? Como aquel texto en Hechos de los Apóstoles que dice, cree en... ¿cómo dice? Cree en el Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Yo no lo recuerdo muy bien. Creo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, lo que te está diciendo es algo que debes creer. Hay otros pasajes, ¿no? Que te enseñan que debes creer en Jesús. Bueno, nosotros deberíamos hacer lo mismo. A ese pasaje que tú estás estudiando te enseña una verdad que debes creer. Te está enseñando algo doctrinal, por ejemplo. Hay otro pasaje que dice que nosotros deberíamos creer en Dios, confiar, poner toda nuestra confianza en Dios. ¿Eso deberías creerlo? Bueno, el pasaje te dice que sí lo hagas. Ahora, no solo te hablan de esas dos cosas, también te puede estar diciendo algo que debemos cambiar, alguna actitud que debas cambiar. El pasaje te está diciendo que tal vez tu vida está yendo por un mal camino, estás molesto, reniegas todo el tiempo y el pasaje te está instando a que ya no lo hagas más. Pues eso es lo que debes cambiar. Otro puede ser algún ejemplo que debamos seguir. ¿Hay algún ejemplo que este versículo te esté diciendo, bueno, debería ser como tal persona? ¿Hay alguna promesa que debamos guardar? ¿Hay algo que este versículo promete? Por ejemplo, puede prometer, Jesús va a volver. Es una promesa. Lo dice Apocalipsis al final. Entonces, es una promesa. ¿Deberíamos guardar esta promesa? Pues la respuesta es sí. Y hay muchos parámetros más que nosotros podríamos tomarlo. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que esa porción dice acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que está diciendo acerca de los líderes? ¿Cómo debería ser un buen líder según la palabra de Dios? Todo esto es la aplicación. Pero no debemos cometer el error de ir directamente a la aplicación si no hemos pasado por la observación y la interpretación. Hermanos, el estudio de la palabra es algo sumamente importante. Si nosotros no le damos el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, nunca vamos a crecer como deberíamos crecer. Nunca nos va a ayudar como debería ayudarnos, porque solo estaríamos consumiendo enlatados. Así que, si tú eres un líder en la iglesia, si tú eres un hermano que acaba de llegar, ponte a estudiar la palabra de Dios. Te animo a que desde el día de hoy puedas estudiarlo. Tienes aquí el estudio. Y si tú me ves en la iglesia, puedes decirme, Josué, ¿me puedes ayudar con el proceso de estudio bíblico? ¿Me puedes ayudar con tal pasaje? Con gusto yo lo voy a hacer.
pero principalmente tú debes estudiar la palabra, encontrarte con Dios cara a cara en su palabra, porque es la mejor forma en la cual tú vas a conocer de Él. Yo puedo enseñarte muchas cosas, el pastor puede enseñarnos muchas cosas y ya las ha hecho, pero nuestro crecimiento también depende de nosotros. También nosotros debemos estudiar la palabra. Amén, hermanos. Bien, espero que este estudio, que ha sido un poco corto, haya sido de mucha bendición para tu vida. Espero que pongas en serio lo que te acabo de compartir y que te ayude muchísimo, que tú realmente puedas crecer en tu vida espiritual. Gracias por todo este tiempo que tú te has tomado para ver este video, para conectarte con nosotros, para aprender más de la palabra. Que el Señor te bendiga grandemente. Te mando un abrazo desde aquí y muchas bendiciones. Que Dios te guarde, hermano. Amén. Entonces oremos para terminar con este estudio. Amado Padre, te damos las gracias por el amor que tú nos tienes. Señor, gracias porque una vez más tú has estado con nosotros, nos has permitido aprender más de tu palabra. Señor, has sido bueno con nosotros. Te pedimos que tú puedas ayudarnos con el estudio de tu palabra, que tu palabra sea verdad en nuestra vida y en nuestros corazones, y que ella nos lleve cada día más a ser como Cristo, y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el domingo en la congregación. Que Dios te guarde muchísimo. Hasta la próxima.